A ver, pues. Bueno, el videito es para el proyecto de comunidad primitiva y pues, pues mi nombre es Juan Pablo Rivera Ortega. Pues este es mi proyecto. Mientras yo lo estoy explicando, lo va a ser explicado por mis propias palabras. Lo voy a puede que suelte algún pequeño chiste entre las explicaciones, pero es para darle un poco de mi toque, ¿no? Bueno, la comunidad primitiva se cree y la mayor parte de los científicos que afirman que el sistema solar lleva aproximadamente 4.600 millones de años con vida, ¿no? Y se supone y se cree que la vida empezó apenas 600 millones de años después. Se calcula que hace 600.000 años apareció el Homo sapiens, aunque la existencia de la vida humana se calcula en 25.000 años, ¿no? Que esto fue con la aparición del primer ejemplar, entre comillas, del hombre como en general, del ser humano, ¿no? Eh, Cuando esto empezó a desarrollarse, tiempo después, durante esos 25 años, se cree que la sociedad fue cuando empezó a tomar su punto y su creación, ¿no? Su momento de estallo, en un cierto modo, podría decirse. Eh, Debido a eso aparecieron las comunidades primitivas, que se esto se prolongó durante miles de años, aproximadamente, pues no sé cuál es la cantidad exacta de años que se prolongó, pero esto es lo que provocó el inicio la sociedad, en un cierto modo, de la que es hoy en día los sistemas monetarios y la economía, ¿no? Este, bueno, esto es lo breve, ¿no? Ahorita voy a dar un poco más de información de cómo fue que comenzó esto de las comunidades primitivas. Durante este proceso de inicio, los hombres eran semisalvajes, era como que no era tanto lenguaje, era más uga uga y ya, ¿no? Y era que entre ellos se entendían, podría decirse, ¿no? Eran semisalvajes, se hallaban indefensos ante las fuerzas de la naturaleza, no tenían forma de protegerse ante una tormenta, un tornado, un temblor, que es lo que hoy en día ya tenemos la opción de cómo actuar ante esto, cómo reaccionar, ¿no? Eh, Durante esta sociedad existía propiedad colectiva de los medios de producción que a lo que se refiere es de que se empezó a producir material que era esencial para el momento de la vida de ese entonces, ¿no? Por lo que la producción también se realizaba en forma de conjunta, todos cooperaban en un cierto modo, los cazadores cooperaban trayendo la carne de algún venado que cazaban o de algún mamut, no sé, no estoy seguro qué animales había en ese entonces. Eh, de hecho, la ley económica de la comunidad primitiva es lo que representa lo que es hoy en día. Se basa en eso, la economía de hoy en día, ¿no? Eh, Hay varias características en cuanto a esto. La principal es los modos de producción. Eh, Realmente en ese entonces no había tantas clases sociales, ¿no? Quien sí desempeñaba un papel muy importante era la mujer, porque era quien daba apoyo a este, ciertos miembros de la comunidad, ¿no? Ellas eran las mujeres eran con quienes podías confiar en un secreto o una opinión, ¿no? De los modos de producción, el principal era también el pastoreo. Sin embargo, esta división social de trabajo permitió el aumento de la producción y la productividad. Eh, la,
en esto surgió la primera división. El problema del agua se resolvió al elaborar vasijas de barro. Y así nació la segunda división, el trabajo, la transición de la comunidad primitiva al esclavismo, que ahí es donde desgraciadamente empezó este, tú eres mío, ¿no? En un cierto modo. Ahora, las características principales de la comunidad es una sociedad nómada o seminómada que vive de la caza, pesca y recolección, ¿no? Que era lo que ya mencioné. Eh, con el capitalismo se transforma la propiedad primitiva exclusiva, que en este caso se le domina como el matrimonio. Tan solo algunos instrumentos... Sí, matrimonio, perdón. Tan solo algunos instrumentos y bienes les pertenecía en propiedad personal. Era como el valor que las cosas teníamos, como que las cosas les tenían el valor. Por ejemplo, un hacha de piedra, es lo primero que haces, ¿no? En ese entonces, el valor en la forma en la que se empezaron a desarrollar y mejorar, ¿no? En cierto modo, ¿no? Desde ese entonces es que se le empezó a dar el valor, personal a ciertos objetos. Por ejemplo, yo le podría tener un valor muy grande a este tenedor. Y este tenedor, en un cierto modo, me sería muy importante para mí. Y si es que puedo intercambiarlo con alguien más que esta otra persona tiene algo que yo necesito y es fundamental para mi existencia, ¿no? En cierto modo, le puedo dar el tenedor o, no sé, una pluma, lo que sea, lo que en ese entonces vendría siendo piel de venado para el calor o el frío de ese entonces, o piel de algún animal que cazaron para protegerse de alguna enfermedad, ¿no? Pues en base a esto es donde se inicia, es lo que ya comenté varias veces, el valor a los objetos. Al ser una sociedad basada en el autoabastecimiento, que es como lo que ya mencioné, ellos cazaban y ellos obtenían sus propias necesidades, ¿no? Como en el momento en el que hoy en día lo que hacemos es, en vez de cazar, es ir al súper, ¿no? O comprar carne. En lo personal, a mí me gusta, tuve la oportunidad una vez de ir a cazar, no recuerdo cómo fue, pero o sea, como lo recuerdo me gustó mucho. Y en un cierto modo es mejor, porque no tienes que depender de alguien más. Solo dependes de ti mismo y de la casa que obtienes, ¿no? Bueno, abastecimiento, la caza, la pesca y este, se me olvidó esta palabra, la agricultura, ¿no? Que yo el ejemplo que puse el lunes, no recuerdo cuándo fue que puse el ejemplo, pero yo el ejemplo que puse fue, no sé, como eran nómadas en diferentes lugares en los que estaban o encontraban alguna planta y a alguien se le ocurrió comerla, ¿no? Y esta planta tenía semilla, ¿no? Entonces, ya que se dieron cuenta de que proporcionaba un cierto modo de energía o un abastecimiento, decidieron plantarla y tener más en su propio terreno. Y es donde se produjo el establecimiento en un lugar y dejaron de ser nómadas, que esto fue cuando aproximadamente por el Homo sapiens sapiens, que es bueno, se supone que el Homo sapiens sapiens somos nosotros, la persona como yo, Juanito, o usted, ¿no? Que esté viendo este video. Que ahí es donde en ese periodo del ser humano es donde se empezó a poner el establecimiento en lugares, ¿no? Y ahí es donde se empezaron a crear las diferentes sociedades, sí, diferentes países, diferentes clases, ¿no? Eh, Todas sus relaciones sociales eran comunitarias, todos se apoyaban en ese entonces, no era tanto como que, no, yo me voy a ir por mi cuenta y yo voy a hacer lo que yo haga, ¿no? No, en ese entonces era como, tú haces esto, tú te encargas de hacer esto otro,
tú limpias la carne o algo así, ¿no? Que era necesario limpiar la carne en ese entonces. Eh, y bueno, ya que al no ser una sociedad dividida en clases sociales, no era necesario ninguna clase de Estado para su regulación. Este modo de producción fue sustituido dependiendo del lugar o la época, como ya mencioné, mediante avanzábamos en los periodos. Se empezaron a crear las clases sociales y variaron las necesidades, ¿no? Eh, por el modo de producción del esclavismo, o bien por el modo de producción feudal, ya fuera desarrollado propio o como resultado de la conquista, que es como ya mencioné, llega un punto en el que el Homo sapiens sapiens necesita mover o descubrir más el mundo, ¿no? Y ahí es donde se generan conquistas, independencias y, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? De ahí se generó el esclavismo. Ahora, la división de trabajo se hacía de acuerdo a la edad y al sexo, lo que ahora significaba que los niños y las mujeres realizaban trabajos de que su estado físico les permitiera. Un niño no podría cazar por su propia cuenta, es un trabajo muy pesado para un solo niño y necesita apoyo de algún adulto, ¿no? Ahora, la teoría del matriarcado consideraba que en este tipo de sociedades la autoridad del grupo era representada por las mujeres, como ya mencioné. Eran quienes decidían cómo hacer las cosas, quien decidía quién va a hacer el trabajo, ¿no? Quién está diseñado, podría decirse diseñado entre comillas, para hacer el trabajo. Eh, y pues la antropología nunca ha considerado que haya existido una sociedad matriarcal, lo cual es absurdo que crean que no haya existido cuando es obvio que existió. Hay varias películas en las cuales lo muestran, la que yo considero y que para mí personalmente es una de mis películas favoritas de Disney, que no son muchas, es Tierra de Osos. Esa película se trata de cómo es que el Homo sapiens sapiens, nosotros, se estaba estableciendo y cómo es la sociedad matriarcal en base a este, la, pues sí, la que estaba ahí para decidir las cosas y ella tenía conexión contra los antepasados, ¿no? Y pues ya, eso es todo. Este, pues ya, esa es la historia de cómo es la comunidad primitiva y cómo fue que se empezó la vida en el planeta y cómo es que empezó todo, ¿no? En cierto modo, las teorías del matriarcado, de la economía, el socialismo, el comunismo y el marxismo, que el marxismo empieza después y está basado en esto, si no mal recuerdo. Y pues, ahí, ¿qué hice? Apreté una tecla y pues abrí otra cosa. Jaja. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.